Desde los tiempos más antiguos, las mitologías del mundo han narrado épicas batallas entre dioses y monstruos, donde el destino del universo estuvo en juego. En este video exploramos 12 enfrentamientos legendarios que pusieron a prueba el poder divino y la valentía de los héroes más grandes de la historia. ¿Quién fue el más fuerte? ¿Qué enfrentamiento fue el más épico? ¿Hubo alguno que estuvo a punto de perder? En este video te contamos los detalles de estas batallas y cómo cambiaron el curso de la mitología. El gran Zeus versus Tifón. Tifón, la última y más temible creación de Gea, nació para vengar la derrota de los titanes a manos de Zeus y los olímpicos. Su tamaño era descomunal, con 100 cabezas de dragón que exhalaban fuego, ojos llameantes y una voz aterradora que combinaba rugidos de bestias y gritos humanos. Su sola presencia hizo que los dioses huyeran del Olimpo, refugiándose en Egipto y transformándose en animales para ocultarse. Pero Zeus, el rey de los dioses, no retrocedió. Armado con sus rayos y el poder del cielo, enfrentó a Tifón en una batalla que estremeció el cosmos. El monstruo arrancó montañas y las arrojó contra su enemigo, mientras sus múltiples bocas escupían fuego y veneno. El choque de sus fuerzas fue tan brutal que los mares se agitaron y los cielos se oscurecieron. Tifón logró atrapar a Zeus, le arrancó los tendones de manos y pies y lo dejó inmovilizado en una cueva custodiada por Equidna. Sin embargo, Hermes y Pan lograron engañar a la criatura y recuperaron los tendones, devolviendo a Zeus su fuerza. Con renovada furia, Zeus desató una tormenta de rayos y vientos huracanados. Tifón intentó huir, pero el dios lo persiguió hasta Sicilia y lo aprisionó bajo el monte Etna, donde quedó sepultado para siempre. Se dice que sus rugidos aún pueden oírse en las erupciones volcánicas. Esta batalla simboliza el triunfo del orden sobre el caos y consolidó el dominio de Zeus sobre el universo. Thor versus Jormungandr. La batalla final entre Thor, el dios del trueno, y Jormungandr, la gigantesca serpiente de Midgard, es uno de los enfrentamientos más épicos de la mitología nórdica. Según las profecías del Ragnarok, este combate marcaría el destino tanto del dios como del monstruo. Jormungandr, hijo de Loki y Angrboda, fue arrojado al océano por Odín, donde creció hasta rodear el mundo entero, mordiendo su propia cola. Su odio hacia los dioses y la humanidad lo convirtió en una amenaza constante. Thor, conocido por su valentía y fuerza, había enfrentado al monstruo previamente durante un viaje de pesca, pero el enfrentamiento definitivo tendría lugar en el Ragnarok, el apocalipsis nórdico. Cuando los eventos del Ragnarok se desataron, Jormungandr emergió de las profundidades del océano, causando inundaciones y destruyendo todo a su paso. Thor, montando su carro tirado por cabras, lo enfrentó en un duelo feroz. Con su martillo Mjolnir, Thor golpeó a la serpiente con una fuerza descomunal, rompiendo montañas y sacudiendo la tierra. Finalmente, después de una lucha encarnizada, Thor logró asestarle un golpe mortal, destrozando el cráneo de Jormungandr y acabando con su amenaza. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. La serpiente, al morir, liberó un veneno tan letal que Thor, tras dar 9 pasos, sucumbió a sus efectos y cayó muerto. Esta batalla simboliza el sacrificio heroico y el cumplimiento del destino inevitable. Aunque Thor murió, su victoria permitió que el mundo renaciera después del Ragnarok, dando paso a una nueva era. Susanoo versus Yamata no Orochi. En la mitología japonesa, la batalla entre Susanoo, el dios del viento y las tormentas, y Yamata no Orochi, una serpiente de 8 cabezas y 8 colas, es uno de los relatos más populares y significativos del Kojiki y el Nihon Shoki, 2 de los textos más antiguos de Japón. Yamata no Orochi era un monstruo temible que aterrorizaba a la región de Izumo, devorando a las jóvenes doncellas de la zona. La serpiente tenía 8 cabezas, cada una con ojos rojos como el fuego y 8 colas que arrastraban la tierra. Su veneno era mortal y su rugido hacía temblar la tierra. La gente vivía aterrada
y sus oraciones finalmente llegaron a Susanoo, quien, tras ser desterrado del cielo por sus travesuras, se encontraba viajando por la tierra. Al llegar a Izumo, Susanoo encontró a una pareja de ancianos, los cuales le contaron sobre la amenaza de Yamata no Orochi. Prometiendo salvarlos, Susanoo ideó un plan. Mandó a preparar una gran cantidad de licor que colocó en 8 barriles. Luego, hizo que la serpiente se acercara al área donde estaba el licor y cuando Yamata no Orochi bebió el alcohol, se embriagó y quedó dormida. Aprovechando la oportunidad, Susanoo atacó a la serpiente, cortando una cabeza tras otra con su espada divina Totsuka no Tsurugi. Sin embargo, cuando cortó una de las colas, encontró dentro de ella una espada mágica, la Kusanagi no Tsurugi, que más tarde sería uno de los tesoros sagrados de Japón. La victoria de Susanoo sobre Yamata no Orochi liberó a la región de Izumo del terror de la serpiente. Quetzalcóatl versus Zipactli. En la mitología azteca, la batalla entre Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada de la sabiduría y la creación, y Zipactli, el monstruo marino primordial, es un relato fundamental sobre el origen del mundo y el triunfo de los dioses sobre las fuerzas del caos. Zipactli, una criatura monstruosa con la apariencia de un enorme cocodrilo o caimán, representaba el caos primordial y las aguas turbulentas que existían antes de la creación del cosmos. Su cuerpo estaba lleno de colmillos afilados y su naturaleza destructiva amenazaba con destruir todo lo que los dioses intentaban crear. Según la leyenda, en los primeros días de la creación, los dioses decidieron que era necesario crear un mundo habitable. Para hacerlo, necesitaban un lugar donde pudieran organizar el caos original. Fue entonces cuando Quetzalcóatl, junto con otros dioses, decidió enfrentarse a Zipactli. El monstruo marino, que vivía en las aguas primordiales, se convirtió en un obstáculo para la creación, ya que bloqueaba el camino hacia el orden y la estructura del mundo. En un combate épico, Quetzalcóatl y los demás dioses lucharon contra Zipactli, utilizando sus poderes divinos para dominar a la criatura. Quetzalcóatl, con su astucia y habilidad, logró derrotar al monstruo marino. Tras la victoria, los dioses cortaron el cuerpo de Zipactli en pedazos y lo utilizaron para crear el mundo. Su carne se convirtió en la tierra, sus ojos en el sol y la luna, y su piel en el cielo. De esta manera, el caos primordial fue transformado en el orden cósmico que los aztecas conocían. En la mitología egipcia, la lucha entre Ra, el dios del sol, y Apophis, el monstruoso dios serpiente del caos, es una de las batallas más representativas del conflicto eterno entre el orden y el desorden. Apophis, también conocido como Apep, representa las fuerzas del caos y la destrucción, y su misión era evitar que el sol saliera cada día, sumiendo al mundo en la oscuridad y el caos. Ra, como dios del sol, debía atravesar el inframundo cada noche para renacer al amanecer, y Apophis intentaba devorar la barca solar, conocida como Mesectet, durante este viaje nocturno. Cada noche, Apophis se enfrentaba a Ra en una feroz batalla en el Duat, el inframundo egipcio. Apophis, con su inmensa forma serpenteante, atacaba la barca solar con todo su poder, buscando destruir a Ra y evitar que el sol volviera a nacer. Sin embargo, Ra no luchaba solo. Estaba acompañado de los dioses que formaban su corte, como Horus, Hathor y otros, quienes ayudaban a defender la barca y proteger a Ra de las fuerzas del caos. La lucha era constante, con Apophis atacando cada noche, pero Ra siempre lograba prevalecer. Para protegerse, Ra utilizaba su poder divino y el de su corte celestial, invocando magia y hechizos para repeler a Apophis. En algunas versiones del mito, el dios Set, quien también era asociado con el caos, jugaba un papel en derrotar a Apophis, ayudando a Ra a escapar de las garras de la serpiente. La victoria de Ra sobre Apophis simboliza el triunfo del orden cósmico sobre el caos primordial. Perseo versus Medusa. Perseo,
hijo de Zeus y Dánae, fue enviado a una misión aparentemente imposible: matar a Medusa, la más mortal de las 3 gorgonas. Este monstruo tenía serpientes por cabello y una mirada capaz de convertir a cualquier ser vivo en piedra. La tarea fue impuesta por el rey Polidectes, quien buscaba deshacerse de Perseo para conquistar a su madre. Antes de enfrentarse a Medusa, Perseo recibió ayuda divina. Atenea le entregó un escudo brillante como un espejo, Hermes le dio sandalias aladas para volar, Hades le prestó un casco de invisibilidad y Hefesto le proporcionó una espada irrompible. Con estos artefactos, Perseo partió hacia la morada de las Gorgonas, una isla oculta rodeada de muerte y desolación. Al llegar, Perseo encontró a Medusa durmiendo junto a sus hermanas inmortales, Esteno y Euríale. Con astucia, evitó mirarla directamente, usando el reflejo de su escudo para guiarse. Silenciosamente, se acercó y con un golpe preciso, decapitó a Medusa. De su cuello surgieron 2 criaturas, el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor, ambos hijos de Poseidón. Rápidamente, Perseo guardó la cabeza de Medusa en un saco especial y escapó usando el casco de invisibilidad, eludiendo a las furiosas hermanas de la Gorgona. La cabeza de Medusa se convirtió en un arma poderosa, capaz de petrificar a sus enemigos incluso después de su muerte. Más tarde, Perseo la ofreció como tributo a Atenea, quien la colocó en su escudo, el égida, para aterrorizar a sus adversarios. Esta victoria no solo demostró la valentía de Perseo, sino también su ingenio y capacidad para cumplir una misión que parecía insuperable. Odín versus Fenrir. La batalla entre Odín, el padre de todos los dioses, y Fenrir, el lobo colosal, es uno de los momentos más trágicos y decisivos del Ragnarok, el apocalipsis en la mitología nórdica. Fenrir, hijo de Loki y Angerboda, había sido encadenado por los dioses debido a una profecía que anunciaba que destruiría a Odín y desataría el caos en los 9 mundos. Durante el Ragnarok, Fenrir rompe sus cadenas mágicas y se une a las fuerzas del caos lideradas por su padre, Loki. Con su tamaño descomunal y su voraz apetito, el lobo avanza hacia el campo de batalla de Vigrid, devorando todo a su paso. Sus mandíbulas son tan inmensas que pueden abarcar el cielo y la tierra. Odín, montando su fiel caballo de 8 patas, Sleipnir, lo enfrenta en un duelo que determinará el destino del cosmos. La lucha es feroz. Odín, armado con su lanza Gungnir, ataca al lobo con toda su fuerza, pero Fenrir es imparable. Con un salto, el lobo atrapa al dios en sus colosales fauces y lo devora, cumpliendo la profecía de su muerte. Sin embargo, el sacrificio de Odín no es en vano. Su hijo Vidar, el dios de la venganza, interviene inmediatamente después. Con una sandalia mágica hecha de los restos de cuero de los zapatos de los hombres, pisa la mandíbula inferior de Fenrir y con su fuerza descomunal lo mata desgarrando su boca. La muerte de Odín marca el fin de una era, pero el acto de Vidar asegura que el linaje de los dioses sobreviva al Ragnarok, permitiendo que un nuevo mundo emerja de las cenizas. Krishna versus Kaliya. En la mitología hindú, la batalla entre el dios Krishna y el demonio serpiente Kaliya es una de las más famosas, destacando la victoria del bien sobre el mal y la protección de la naturaleza. Kaliya, una serpiente de múltiples cabezas que habitaba en el río Yamuna, había envenenado sus aguas con su veneno mortal, causando que los habitantes del pueblo cercano y los animales murieran al beber de ella. Los aldeanos, desesperados, pidieron la ayuda de Krishna, el dios niño conocido por sus poderes divinos y su valentía. Krishna, con su carácter travieso pero lleno de sabiduría, decidió enfrentar a Kaliya. Cuando el dios se acercó al río, vio a la serpiente en su forma monstruosa, cubriendo el agua con sus cabezas venenosas. Krishna, sin miedo, saltó al agua y comenzó a bailar sobre las cabezas de Kaliya, desafiando su furia. Cada vez que Kaliya intentaba atacar, Krishna usaba su agilidad y poder
para evitar los ataques de la serpiente. Después de un intenso enfrentamiento, Krishna subió sobre el cuerpo de la serpiente y comenzó a aplastar sus cabezas con sus pies, una por una, hasta que Kaliya, derrotado, se rindió. Para evitar que su veneno siguiera contaminando el río, Krishna ordenó a la serpiente que dejara el Yamuna y se dirigiera a las aguas del océano, donde podría vivir en paz. La victoria de Krishna sobre Kaliya es vista como un símbolo de la pureza del agua y la naturaleza, y de cómo el mal puede ser derrotado con valentía y sabiduría. Además, refuerza el papel protector de Krishna sobre sus devotos y el mundo natural. Lugh versus Balor. En la mitología celta, la batalla entre Lugh, el dios de la luz, las artes y la habilidad, y Balor, el líder de los fomorianos, una raza de monstruosos y malignos seres, es uno de los relatos más épicos y significativos de la mitología irlandesa. Balor, el rey de los fomorianos, era un gigante de ojos venenosos cuya mirada podía destruir a cualquiera que la recibiera. Durante muchos años, los fomorianos habían oprimido a los Tuatha Dé Danann, el pueblo de los dioses, y Balor se erigía como su principal líder. Según la profecía, Balor sería derrotado por su propio nieto, un niño que nacería de su hija, Ethlin. Sin embargo, Balor intentó evitar que esto ocurriera, encerrando a su hija para evitar el nacimiento del niño destinado a matarlo. A pesar de sus esfuerzos, el destino no pudo ser detenido. El niño que nació fue Lugh, quien, al crecer, se convirtió en uno de los guerreros más poderosos de los Tuatha Dé Danann. En la batalla final, Lugh, armado con una lanza mágica, desafió a Balor en el campo de batalla. Balor, con su temido ojo, intentó usar su mirada mortal para destruir a Lugh, pero el dios de la luz, con gran destreza, lanzó su lanza con tal precisión que la atravesó el ojo de Balor, destruyéndolo y matando al gigante de una vez por todas. La muerte de Balor marcó el fin de la tiranía de los fomorianos y el comienzo de una nueva era para los Tuatha Dé Danann. Lugh, como héroe y líder, asumió el papel de protector de su pueblo, y su victoria simbolizó el triunfo de la luz sobre las fuerzas oscuras y destructivas. Heracles versus Hidra de Lerna. Como parte de sus 12 trabajos, Heracles recibió la misión de matar a la Hidra de Lerna, un monstruo acuático con múltiples cabezas de serpiente y un aliento venenoso tan letal que podía matar con solo inhalarlo. Criada por Hera para destruir al héroe, la Hidra habitaba un pantano cerca de Lerna, donde acechaba a quienes se acercaban. Heracles llegó al pantano acompañado de su sobrino Iolao. Al encontrar a la criatura, comenzó a atacarla con su maza, pero por cada cabeza que cortaba, 2 más crecían en su lugar. La lucha parecía imposible de ganar hasta que el héroe ideó una estrategia. Pidió a Iolao que cauterizara cada cuello con una antorcha inmediatamente después de cortar una cabeza, impidiendo que se regeneraran. La batalla fue feroz, y la Hidra intentó envolver a Heracles con su cuerpo, pero el semidios usó su fuerza descomunal para liberarse. Además, Hera envió un cangrejo gigante, Carcinos, para distraerlo, pero Heracles lo aplastó de un solo golpe. Finalmente, solo quedaba la cabeza inmortal de la Hidra. Con su espada dorada, Heracles la cortó y la enterró bajo una enorme roca para que nunca pudiera revivir. Como último acto, el héroe empapó sus flechas en la sangre venenosa del monstruo, volviéndolas letales. Este veneno jugaría un papel crucial en su destino, pues más tarde causaría su propia muerte. Así, Heracles superó uno de sus desafíos más difíciles y demostró su astucia además de su fuerza. Durga versus Mahishasura. En la mitología hindú, la batalla entre la diosa Durga y el demonio Mahishasura es una de las más célebres y simboliza la lucha entre el bien y el mal. Mahishasura, un demonio con la capacidad de transformarse en un búfalo o en un hombre, había conquistado los cielos y desterrado a los dioses, sumiendo al universo en el caos. Su poder era tal que los dioses, incapaces de derrotarlo, se reunieron para crear una fuerza que pudiera desafiarlo.
De esta unión divina nació Durga, una diosa guerrera de imponente belleza y poder, armada con las armas de los propios dioses, una lanza de Shiva, un arco de Vishnu, una espada de Brahma y un tridente de Rudra, entre otros. Montada en un león, Durga se lanzó al combate contra Mahishasura. La batalla entre Durga y Mahishasura fue épica y duró varios días. Mahishasura, con su habilidad para cambiar de forma, intentó engañar a Durga transformándose en diferentes criaturas, pero la diosa no se dejó engañar. Con cada transformación, Durga lo enfrentaba con su destreza y poder divino. Finalmente, tras una feroz lucha, Mahishasura adoptó su forma de búfalo y Durga, con su lanza, lo atravesó matándolo en su forma más feroz. La victoria de Durga sobre Mahishasura es celebrada durante el festival de Durga Puja, que simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad y el bien sobre el mal. Esta batalla no solo demuestra el poder de la diosa, sino también la victoria de los dioses sobre las fuerzas del caos. Huitzilopochtli versus Coyolxauhqui. En la mitología azteca, la batalla entre Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, y su hermana Coyolxauhqui, diosa de la luna, es una de las más dramáticas y significativas. Esta lucha no solo marca el nacimiento del dios solar, sino también la fundación del ciclo cósmico que los aztecas creían que mantenía el equilibrio del universo. Coyolxauhqui y sus hermanos, los Chentzonhuitznahua, estaban en desacuerdo con el dominio de su madre, Coatlicue, quien había quedado embarazada misteriosamente. Al enterarse de que ella daría a luz a un hijo que podría amenazar su poder, Coyolxauhqui y sus hermanos decidieron matar a su madre. Sin embargo, antes de que pudieran llevar a cabo su plan, Huitzilopochtli, aún en el vientre de su madre, se despertó y, armado con un arco y flechas, salió para defender a su madre y vengar el intento de asesinato. La batalla se libró en el cerro Coatepec, donde Huitzilopochtli, con una fuerza divina, derrotó a Coyolxauhqui y a sus 400 hermanos. Con un golpe mortal, decapitó a Coyolxauhqui y la arrojó desde la cima del cerro, su cabeza cayendo hacia la tierra. Su cuerpo fue desmembrado y sus restos fueron dispersados por el campo de batalla. La cabeza de Coyolxauhqui fue colocada en el cielo como la luna, mientras que su cuerpo se convirtió en las estrellas. Esta victoria de Huitzilopochtli sobre su hermana simboliza la lucha eterna entre el sol y la luna, y la victoria del día sobre la noche. Los aztecas creían que Huitzilopochtli, al derrotar a Coyolxauhqui, aseguraba el ciclo del día y la noche, y que cada vez que el sol ascendía al cielo, era un recordatorio de su victoria sobre el caos y la oscuridad. ¿Cuál de estas batallas te impresionó más? ¿Te quedas con el enfrentamiento de Zeus contra Tifón, el choque final entre Thor y Jormungandr, o quizás con la astucia de Perseo contra Medusa? Déjanos tu comentario y hablemos sobre estas leyendas increíbles. Y esto no termina aquí, porque muy pronto llega la parte 2, con 12 batallas aún más intensas, donde dioses y héroes se enfrentan a criaturas monstruosas en duelos legendarios. No te lo puedes perder. Suscríbete y activa la campanita.